Que Dios les bendiga y feliz año. Gracias. Estamos en el primer día del año y si nosotros miramos, por ejemplo, las empresas hacen su lectura del año, de cómo le ha ido, y planifican cómo quieren que sea el año que entra, ¿no? Hay familias, hay gente, muchas instituciones, ¿no? Colegios y demás, que hacen ese tipo de reflexión, de observar y ver cómo transcurrió el año y bueno, a ver cómo quieren o qué van a hacer, cómo van a trabajar para el año que entra. Y nosotros como iglesia, yo me pregunto si hacemos lo mismo. Me refiero a nivel personal. Si a nivel personal tenemos ese tipo de reflexión de decir, bueno, ¿cómo he estado yo delante de la presencia de Dios este año, ¿no? Yo lo hago todos los días, la verdad, o casi todos los días. Yo todos los días, hermano, puedo decir hoy que es un hábito que uno crea, he creado hace años, lo tengo ya, de todos los días reflexiones como este día cuando me voy a dormir, cómo he estado yo en la presencia de Dios. Y la verdad que me sirve tanto porque Dios me habla. Y además me habla siempre Dios me ministra. ¿Por qué? Porque está a la disposición, el deseo de que Dios te hable. Y Dios, al que busca, encuentra. Amén. Así que, y me ha parecido oportuno poder ir a este relato del Antiguo Testamento que se encuentra en Josué, capítulo 24, que ya alguna vez lo hemos nombrado, pero hoy quiero verlo desde una perspectiva, quiero poder hablar acerca de este texto desde una perspectiva que yo espero de parte del Señor que nos ayude, amén, una vez más. Y yo el título que le he puesto a este mensaje es ¿a quién serviremos? Podríamos decir ¿a quién servimos?, ¿no? Porque casi seguro que a quien hemos servido este año es a quien vamos a servir el año que viene, si seguimos en la misma línea, si seguimos con la misma actitud, ¿no? Y el tema es la determinación de un pueblo que conoce a su Dios. ¿Se acuerdan Daniel 11? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y bueno, vamos a leer desde el 14, desde el capítulo 24, versículo 14, y vamos a leer hasta el 28, ¿sí? No vamos a centrar en 3, 4 pasajes, pero vamos a leerlo todo para poder entender un poco el contexto, ¿no? Esto lo dice Josué, ¿no? Versículo 14. Ahora pues, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos, fíjense, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dijereis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a José: no, sino que al Señor serviremos. Y José respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos
de que habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quiero que leamos hasta aquí. La verdad que en este relato que no hemos leído del 1 al 13, el 1 al 13 viene a decir Josué, les viene a recordar al pueblo todas las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y la demostración clara de cómo Dios estaba con su pueblo. Dios es un Dios de fidelidad, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es, vale, hoy nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, podemos decir hoy, antes de la palabra, teníamos, ¿verdad?, un poquito de agradecimiento al Señor de cosas, ¿no?, que hemos visto de parte de Dios en nuestras vidas. Pero yo pregunto, nosotros como cristianos y como el pueblo de Dios que somos, ¿podemos decir de que Dios ha estado con nosotros? De que ha echado de nuestras vidas al amorreo, al jebuseo, al enemigo de nuestras vidas. Podemos decir, tú hermano y yo, podemos decir que yo he visto cómo Dios me ha guardado, cómo Dios me ha prosperado, cómo Dios ha echado de delante de mi presencia a mis enemigos en este acto. ¿Saben por qué pregunto esto, hermano? Porque si es sí, y es amén, entonces debe haber una respuesta clara al Señor. Porque la gratitud es como respuesta de lo que Dios hace en mi vida. Pero la gratitud, que la palabra gracia, caritos, significa amor, servicio. Por eso, ¿se acuerdan? Por eso dice el pueblo, dice, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Aquí el pueblo estaba consciente de que todo lo que Dios había hecho con su pueblo. Entonces el pueblo dice, no. Wow, estaban, yo me imagino el evento que no estarían como nosotros ahora sentaditos, eso sería el pueblo de Israel ahí después de haber pasado el desierto, después de haber visto las maravillas y demás. Dijeron, sí, serviremos aún al Señor y demás. Pero lamentablemente, miren, vivimos en un mundo que es muy distinto al de ellos. Muy cómodo, en el que servir a Dios es una opción, en el que la máxima para un cristiano moderno es que tengamos trabajo y salud. Y ese es todo el cristianismo que nosotros vivimos en los tiempos modernos, ¿no? ¿Se acuerdan de Efesios 1? Miren, yo voy a leer Efesios 1:3, porque ustedes se acuerdan de estos versículos, y luego voy a leer el 2:7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, hermano, el cristiano que no sirve a Dios, que le cuesta servir a Dios, es alguien que no es consciente de que Dios ya le bendijo, ya hay una bendición en nuestra vida espiritual. En el 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, fíjate, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, fíjense, lo primero antes de comenzar a desarrollar este tema, vemos cómo aquí el pueblo de Israel estaba consciente de que Dios había estado con ellos, ¿verdad? Y que las había guardado. Y Dios dice, amén, vamos a servir al Señor. A mí me suena esto. Me suena de hermano, cuenta conmigo, pastora. Luego vamos a ver cuál es la muestra más clara. Escuchen esto. La muestra más clara de que una persona verdaderamente es un siervo de Dios. Uno puede decir en el servicio. Vamos a ver. Y miren, más adelante, aquí en el versículo 14 dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvimos vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién vais a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres y demás. ¿Saben qué es lo que le está diciendo José? Miren, yo los conozco y sé que el corazón del hombre es un corazón
que está dividido, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el pueblo de Israel, como una muestra clara de cómo es la raza humana, el ser humano, el ser humano está dividido en sí, hay una dicotomía dentro de su mente. Y hay un decir, sí, yo amo a Dios. Y luego, ¿será cierto o no? Porque es que también amo al mundo y las cosas que están en el mundo. Entonces, y así vivimos, ¿no? Pero Josué, como era un siervo de Dios y oía la voz de Dios y sabía lo que había, le advierte a este pueblo y le dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad. ¿Saben que la palabra integridad significa entero, de una sola pieza? ¿Sí? Y yo quiero que vayan conmigo a Malaquías, porque hay un texto que el Señor, ha estado ministrándome. Malaquías, capítulo 3. A partir del 13, del 13 al 18, dice, fíjense lo que dice aquí. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. ¿Sí? Esto se está refiriendo al pueblo, a ese mismo pueblo que dijo, sí, te serviremos. Bueno, le dice, han sido violentas contra mí. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Escuchen esto. ¿Saben que en el foro interno de la inmensa mayoría de los creyentes está este sentido? Decir, está de más servir a Dios. Si yo ya soy cristiano, y aún más, Señor me guarda, el Señor es bueno, Dios es amor, yo vivo una vida más o menos, no me meto con nadie, como es el catolicismo, ¿no? No hago mal a nadie. Está de más servir a Dios. Y fíjense lo que dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿Saben cómo miran el amor a Dios y el servicio a Dios? Aflicción. Y no me quiero comprometer, porque no quiero vivir una vida de aflicción. Quiero gozármela en la tierra en la que estoy. Quiero gozármela, quiero disfrutar del mundo, de la carne, de lo que tengo. ¿Y cuántos? Yo ayer pasé el año nuevo con mi hermano, que es pastor también, y hablábamos en un mismo sentido. Y hablábamos en un mismo idioma, hermano. Y él me hacía ver cómo que en definitiva la labor del pastor es muy ardua. Es muy ardua porque hay momentos en la vida que tú siembras en desiertos. Pero fíjense, Juan el Bautista lo hizo y fue fiel. Como decía Ariel, esperó Dios y vio fruto. Pero el que oye la voz de Dios, hermano, el que es siervo de Dios, tú puedes estar aquí, allá, arriba, abajo, te puedes equivocar de más, pero siempre esperas en Dios. Porque si no predico el Evangelio. Y aquí dice, miren lo que dice el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Saben, hermanos, que hay gente que dice, pero si yo controlo? Yo como más, yo vivo igual que el mundo y no pasa nada. A mí no me cae un rayo, no me viene una voz del cielo que... ¿Se acuerdan lo que leímos? Ahora volveremos cuando le dice el Señor, si no le servís y si os volvéis a vuestro Dios, Dios se volverá a vosotros y os hará mal. Y Israel decía, qué mal si nosotros controlamos. Y Dios es muy paciente, hermano. Pero el Señor, cuando el Señor dice, ahora yo tengo que disciplinar y tengo que ejecutar, porque a Dios no se le puede burlar, hermano. ¿Y cómo puede ser que la tónica de toda la vida sea que Dios manda a sus profetas, manda a sus siervos a hablar de parte del corazón de Dios y el pueblo de Dios? Vamos a ver más cosas.
porque estoy tocando, ya vamos a profundizar más. Dice, versículo 16, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Dice, y Jehová escuchó y oyó. ¿A quién? ¿A quién Dios escuchó y oyó? Dice, los que temían al Señor. Y fue escrito libro de memoria delante de él ¿para quiénes? Para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. ¿Se acuerdan cuando decía, hermano, que el quid de la cuestión no es creer en Dios? Es pensar en Dios. Porque si tú y yo pensamos todos los días en Dios, eso es señal. Si yo todo el día estoy... Miren, una cuestión de gratitud, hermano, después de que estamos, yo decía, wow, ¿no? Si tuviera que enumerar. Y yo digo, Señor, me siento privilegiado, porque no hay día que mis ojos se abran por la mañana pensando en la palabra de Dios. Ustedes saben que hay palabras que a mí se me ha dado un sueño, soñando, que me tuve que levantar a las 5 o 6 de la mañana y ir a anotar porque se me iba a olvidar. Y esa es la palabra que Dios tenía. ¡Qué privilegio, hermano! Que es como que Dios está ahí constantemente. Es un privilegio, hermano. Que la gente dice, bueno. Pero miren lo que dice. 17. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe. Porque Dios va a actuar. Dios va a actuar. Y los perdonaré. ¿A quién va a perdonar? A los que le temen, a los que piensan en su nombre. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, pero no a todos. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hay muchos hijos, pero está el que no te sirve y el que te sirve. Pues Dios va a perdonar al que le sirve. ¿Y perdón qué significa? ¿Salvación o no? Perdonar es que al que no le sirve, Dios va a ejecutar su mano, su diestra, porque dice que al que Dios ama, disciplina. Pero el que ha hecho los deberes, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Al que ama a Dios, no cualquiera. Es al que ama a Dios de corazón. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces os volveré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí vamos a ver más adelante cuál es que uno detecta lo que Dios te muestra, que lo que en el fondo es lo que hay en esa vida. Que uno no necesita estar indagando, Dios te lo muestra. Y uno lo ve, ¿no? Y siempre para bendecir, hermano, siempre para... Así que miren, podríamos decir, hermano, que del capítulo 14 al capítulo 15, versículos 14 y 15, es el llamamiento de Dios a su pueblo, ¿sí? Josué le dice, servir a Dios con integridad, etcétera, etcétera. Ahora vamos a leer el 16, dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a nuestros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Hermanos, miren, ¿cuántos cristianos hay que saben de que Dios les rescató y que se sienten cómodos porque se consideran hijos de Dios? Y lo son. Porque son conscientes de dónde Dios los sacó. Pero miren, y Jehová arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y demás. Aquí el pueblo de Israel, y es aquí, hermano, lo que es el tema de la disposición y la disponibilidad. Os digo una cosa, hermano, la muestra real de que alguien realmente ama a Dios es la disponibilidad de su vida. Porque os voy a decir una cosa, porque es lo que se ve. Yo y nadie puede sondear la disposición del corazón, pero la disposición se ve en la disponibilidad. Y os voy a decir más. La disponibilidad, ¿en qué se basa? Miren, nosotros hemos pasado las Navidades, ¿sí?
Y por ser las Navidades, pastor, ya sabes, son las Navidades, son fiestas. Vale, no lo ves. A los hermanos no lo ves. Viene Año Nuevo. El pastor es que es Año Nuevo. Tú sabes, ¿no? Vale. Pero es que luego viene Semana Santa, vacaciones, Sanfermines, cumpleaños, llueve, fiestas, qué sé. Y no los ves. Bueno, esa disponibilidad, realmente ese es el amor que le tiene a Dios. Ese es realmente lo que hay en su interior. Y el pueblo de Israel, serviremos al Señor. Pero dos días más adelante ya se estaban quejando de Dios. Porque en el fondo, en su corazón, no estaban en disposición de servir a Dios. En el fondo no. Y hermano, permíteme decirte que nosotros como pastores, y hablo por mí, sé que Ariel también comparte conmigo lo mismo, pero voy a hablar por mí. Yo no soy, hermanos, Dios me manda a aconsejar, a cuidar, a velar, a orar, a interceder. Pero lo que nunca voy a hacer es estar detrás de nadie que no quiera realmente servir a Dios. ¿Por qué? Porque no le puedes, tú a una persona no le puedes, por muy buen intencionado que sea, no le puedes exigir que ame lo que no conoce. No le puedes exigir. La palabra de Dios está para aconsejar, pero no puedes más. Tu labor ya se terminó ahí. Es la obra del Espíritu Santo el que tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero no el incrédulo. ¿Se acuerdan cuando el pecado también los creyentes? Porque existe más peligro para el creyente que cree que ya está bien y que vive alejado de Dios que para el incrédulo como tu hermano. Que si humanamente hablando si el Señor estaba en el polo norte, tu hermano estaba en el polo sur, pero ahora está calentito en la presencia de Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sí? Pero al que dice, yo controlo, tal, yo sé. Es la probabilidad, puede existir la posibilidad de que Dios diga, no. Y yo como siervo del Señor, hermano, no puedo hacer lo contrario a lo que Dios hace. Porque si Dios resiste al soberbio, ¿quién soy yo para ir detrás de un soberbio? El soberbio no es el orgulloso, el petulante. El soberbio es el que cree que puede vivir sin Dios, que no le sirve, no le ama, pasa de cosas. ¿Y yo cómo puedo estar yo detrás de alguien que no ama a Dios? No puedo. Oraré, habrá consejo, pero nada más. Esa debe ser la labor, no solo mía, la labor de todo pastor. ¿Saben las de pastores que hay en el mundo que van detrás de las cabras y pierden energía por personas que nunca van posiblemente a consagrarse a Dios? Aunque este pueblo del ave me rompe, su corazón está lejos de mí. Miren, en 2 de Timoteo, capítulo 2, ¿por qué? Porque estamos hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Pero cuando nosotros lo llevamos a la iglesia, ¿qué es lo que nosotros vivimos con respecto al mundo y con respecto? Miren lo que dice el capítulo 2 del 2 de Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. No, hermano, yo ya estoy en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a ¿quiénes? Hombres fieles, no a todos. ¿Y yo cómo puedo detectar la fidelidad de un hermano? Por la disponibilidad que tiene. Le llaman, hermano, oye, ¿podría llegar 15 minutos antes de la iglesia? Porque, yo qué sé, hay que encenderlas esto. Por ejemplo, pongo, es que justamente hoy me viene mal. Bueno, no pasa nada, puede ser un martes. Hermano, nos vemos en el martes de oración. Es que... Entonces, ¿yo cómo puedo encargar? ¿Yo puedo encargar a esa persona algo de parte de Dios? No, porque va a estropear
la obra de Dios. Miren, sigue diciendo, tú pues sufres penalidades. ¿Qué es lo que decía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no quería sufrir. En Malaquías, ¿se acuerdan? Decía, wow, no, qué mal está de más guardar la ley y sufrir por el Evangelio, por el Señor. Y mire lo que Dios le manda, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, es clarísimo. Pero recuerden lo que Josué le dijo a Israel. No vaya, ustedes no van a poder servir al Señor. Porque Dios es celoso y porque Dios es santo. Y porque ustedes tienen, habla al pueblo, nos habla a nosotros esto el Señor. Dejen los dioses que ustedes tienen. Y luego que se decidan y se determinen a ver a quiénes van a servir. Por eso el título me llega, ¿a quién serviremos? Y yo recuerdo un día alguien que dijo, si tu vida no te gusta, tienes que cambiar algo que has hecho durante mucho tiempo. Porque lo habrás estado haciendo mal. Y si yo no he orado, no he llevado una vida consagrada y demás al Señor, pues eso debo cambiar. Porque si como resultado de eso es una vida desértica, sin fruto, áspera. Entonces es algo que yo tengo que mirar en mi vida. Y por eso os decía al principio que mejor momento de decir, bueno, a ver cómo va a ser mi vida en este año. Yo os aconsejo que lo hagáis a diario. Que no esperéis un año. No esperemos un año de estar. Yo ayer tenía una videollamada con mi madre, hola mamá, con mi hermano, qué sé yo, y mi sobrina dice, abuela, vaya hijos que tú tienes, ¿no? Y le digo, y mi madre, sí, que no sé qué, le digo, mira, nosotros, hablando de mi hermano, yo somos árboles torcidos, ¿sí? Que ya no se pueden enderezar, le digo. Pero el problema son las raíces, es de dónde venimos. El problema, pero, ¿quieren que le diga una cosa? ¿Por qué digo esto? Porque si yo espero año a año a ver qué voy a hacer al año que viene, hermano, el árbol va a estar así. Y los seres humanos somos hombres de hábitos. Habitúate a no orar, habitúate a no venir, o venir cuando el viento venga, sople a favor. Acostúmbrate y ya verás que imposible cambiar esas cosas. A menos que por la gracia y la misericordia de Dios, que Dios haga brillar. Pero es decir, ahora es día de salvación. Ahora es cuando tengo que cambiar. Ahora, no porque es 2023. Sino porque reconozco que soy un pecador. Y que vivo alejado de Dios. Sea marzo, sea abril, sea julio, da igual. No se puede servir lo que no se ama. Y no se puede amar lo que no se conoce. Por eso las predicaciones tan fielmente. Mira, yo estuve hablando con una hermana la otra vez que yo le decía, claro, y esto no uno humanamente, claro, cuando tú tienes hijos, los hijos, nosotros no tenemos hijos, pero vemos que los hijos son un gasto económico, obvio, ¿no? No es todo, dice. Pero este hermano me decía, sí, pero tú tienes que trabajar de todas formas. Tenga hijos o no tenga hijos. ¿Saben que uno, cuando es un siervo de Dios, tú trabajo lo haces? Seas uno, seas 100 o seas un millón. El trabajo lo hace. Nosotros no tenemos hijos, pero tenemos que trabajar de la misma forma como si tuviéramos hijos. Las cosas de Dios no están en detrimento a lo que se ve. A quién está, quién no está. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Ay, si no predico el Evangelio. Y uno hace la labor y Dios hará el resto. Entonces, esto es... Miren Juan 8:31. ¿Se acuerdan? Dijo entonces Jesús a los judíos, escuchen esto, que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes que creen en Jesús? Pero les cuesta horrores consagrarse a Dios y servirle de corazón, de decir, Señor, heme aquí. Toma toda mi vida, no esto. ¿Saben cuál es? Que no son libres. Porque hay pecado. Y el pecado ata. Y el pecado te hace servir no a Dios, sino a otros dioses. Cuando dejar los dioses que sirvieron vuestro pecado son los pecados que nosotros tenemos. Porque Dios no se le puede servir de cualquier forma. No es decir, yo quiero, no. Santifícate, conságrate, humíllate. Ruega a Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Y Él va a actuar. Y Él va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Porque no es con ejército, no es con espada, no es con mi fuerza, no es con mi voluntad, no es con mi talento. Es cuando yo realmente me humillo al Señor y reconozco que necesito, Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, porque está en mí el querer, pero no el hacer, porque en mi interior sirve a Dios, pero en mi interior? Eso nos pasa a todos. Pero ¿dónde está la diferencia? En humillarnos al Señor, de corazón. Porque si no nos humillamos es porque en el fondo, hermano, y esto perdonen que hable así de duro, pero lo digo por mí, por mi experiencia. Cuando uno no se humilla delante, es soberbio. No tratemos de adornarnos, hay soberbio. Y Dios resiste al soberbio. Cuando yo me humillo y digo, Señor, Señor, el Señor, este es mi hijo. Pero Señor, es que fíjate que mal estoy, Vale, es que nunca has estado bien. Nunca, y nunca lo estarás. Tú serás lo que yo quiero que seas, en mis manos. Amén. Gloria al Señor. Miren lo que dice, bueno, y sigue diciendo, ¿no? Fíjense el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones ni vuestros pecados. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que hay muchos cristianos que tratan de que pretenden de que porque Dios es amor, Dios va a vivir y va a estar contigo o va a estar con nosotros en nuestras fechorías. No va a estar ahí. Dios no va a estar ahí. Versículo 20 dice, si dejares al Señor, bueno, aquel Señor no habla duro. Habla duro. Entonces el versículo 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, si nunca al Señor serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor, a Jehová, para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, fíjense lo conscientes que eran de servir al Señor y demás. Pero miren, quiero que leamos el versículo 28. Miren, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído, escuchen, agarró una piedra, escuchen esto, porque esto que viene es muy interesante. Agarró una piedra y la puso y dice, esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que el Señor nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Porque claro, este pueblo después habla, sí, serviremos, Dios es mi Dios, tal cual y demás, de labio, pero su corazón estaba en Egipto, estaba en el mundo, estaba... Miren, y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Escuchen esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor en 1 Pedro 2.5 dice, y vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para presentar sacrificios agradables a Dios? Nosotros somos esas piedras de testimonio de Dios que vienen a representar el remanente de Dios que Dios tiene preparado, de los que sí son siervos, de los que Dios sí se complace, de los que Dios dice, este es mi especial tesoro, a este yo voy a perdonar, a este yo voy a dar autoridad, a este yo voy a respaldar.
¿Se acuerdan de Mateo 3:5? Cuando comienza Juan el Bautista a predicar, ¿no? Hacéis frutos dignos de arrepentimiento y no digáis en vuestro corazón, Abraham tenemos por padre. Hoy podría decir, y no digáis, es que yo soy cristiano. Porque Dios puede levantar hijos aún debajo de las piedras. ¿De qué piedra estaba hablando? Me vayan conmigo a Josué, capítulo 4 de Josué. Del 5 al 7, vamos a leer. Y les dijo Josué, cuando pasaron el Jordán, ¿sí? Que es muy posible que en ese momento estaban ahí, ¿no? Viendo las piedras. Dice, y les dijo Josué, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tenga una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Por eso el Señor dice, y si vosotros no habláis, las piedras hablarán por vosotros. Eso significa, hermano, que si tú y yo somos mediocres en las cosas del Señor, ¿sabes lo que Dios me dice a mí? Tú quieres ser mediocre, tranquilo, porque las piedras van a hablar por ti. ¿Sabes cuáles son las piedras? Ni remanente fiel, ni siervos amados. Porque Dios siempre tiene preparado un remanente fiel. Y yo les decía a los hermanos, nadie es indispensable, hermano. Nadie es indispensable. A la primera Dios te es así, ¿eh? Y vuelvo a repetir, no para la salvación, pero sí te es así en muchas cosas. Porque si yo no me vuelvo a Dios, Dios se va a volver contra mí. ¿En qué sentido? Dios no me va a decir, te va a desechar para el servicio. Porque le desechamos a Dios. Y dice, miren, versículo 7, le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán tal cual. Hermano, ¿quiénes son piedras vivas, edificio de Dios para morada de Dios en el Espíritu? Cuya piedra angular es Jesucristo. Cristo es el verdadero y el máximo testigo y testimonio. Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. La piedra angular, la que los edificadores desecharon, la que ellos que se autoproclamaban cristianos, judíos, cristianos, da igual, desecharon y rechazaron a Jesús. Piedra preciosa en la cual vino a ser tropezadero. Pues esas piedras por las cuales ellos tropiezan son las que dan testimonio, hermano. Y no nos extrañen de que dentro de las mismas filas del cristianismo sean los que se levantan los más férreos enemigos del Evangelio. Eso ha sido así siempre. Porque no hay peor cosa que la tibieza. Dios nos prefiere frío como un témpano, allá, lejos, a kilómetros, porque esa es la condición real del ser humano. No hay hipocresía ahí. Pero Dios es un Dios poderoso, un Dios que puede llama las cosas que no son como si fueran, y hace caminos donde no los hay, amén. Pero para el tibio no hay posibilidad alguna de que Dios haga algo. Así que, hermano, terminando, no me he alargado, ¿verdad? La impresión que me ha dado ha sido de media hora, más o menos. La impresión. Hermano, que este año, ¿sí? Porque mientras haya respiración, mientras haya vida, hay esperanza. Y la esperanza que yo deseo de mi vida, hermano, es, como decía Pablo, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, ahora me está guardando la corona de justicia. Poder decir, Señor, es que emociona, hermano. Ese amor a Dios emociona, hermano. Y perdonen que sea tan duro muchas veces de hablar así, pero hay que sacudir. Amén. Cuando algo está así, no es una limpieza, no es así, hay que sacudir y bien, ¿no? ¿Cuál es el deseo de mi vida para este año? Como iglesia, me refiero. Como iglesia.
Que estas palabras de Dios que leímos en Malaquías 3:17 pueda Dios decirlo de nosotros, de esta iglesia. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día de que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén, hermano. Amén. Sirvámosle a Dios de corazón, hermano. No le demos los mejores años de nuestra vida al devorador. Démoselo al Señor, amén, que Él se lo merece, Él es. ¡Wow! Bueno, amén. Así que vamos a orar, amén. Padre Santo, Señor, gracias por este año, en la que sí yo puedo ver ese perdón, ese amor hacia nuestras vidas, esa paciencia, como tú dices también en tu palabra, que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento, Señor. Mi Dios, acércanos más a ti por tu gracia, Señor. Tú dices en tu palabra que eres el que produce el querer como el hacer. Que no puedas encontrar en nosotros, Señor, soberbia, autosuficiencia, Señor. Que no encuentres en nosotros, Señor, desinterés por tus cosas, Señor. Mi Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos como pueblo, Padre. Y nos humillamos, Señor, delante de tu presencia, Dios mío. Y te rogamos, Señor, que tú actúes en nuestras vidas, Señor. Que este año sea años de cambios. Años de que haya, como dices tú en tu palabra, Dios, que te roguemos a ti, a que tú envíes obreros a la mía, Señor, porque los obreros son pocos. Que podamos ver obreros que se levantan, Dios, que oyen tu voz y te obedecen por amor a ti, Señor, y no por agradar al hombre, ni por pertenecer a una congregación, sino porque tienen relación contigo, Dios mío, porque tienen intimidad contigo y te conocen bien, Señor. Por eso, Señor, te pido en este año que entra, Dios mío, que tu gracia, así como comenzó con nosotros, Señor, siga en nuestras vidas, Dios. Y te doy gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.